Listo, chicos. Entonces, en la guía número 7 vamos a trabajar un concepto bien importante que es el uso del teclado. Con el uso del teclado, que es un periférico de entrada del computador, uno de los más utilizados, podemos decir que el más utilizado, más que el mouse. Entonces, tenemos que entender algunas situaciones con respecto al uso del teclado, del computador, que ese es el tema de este momento. Arranca con el concepto de digitación de textos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de digitación de textos es cómo nosotros utilizamos un teclado para ingresar información a un dispositivo, no necesariamente un computador, a cualquier dispositivo que tenga un teclado. ¿Listo? Ahora bien, puede ser el celular con nuestro teclado táctil, puede ser el computador con nuestro teclado mecánico, puede ser un cajero automático que tiene un teclado numérico y alfabético en algunos casos. Todos ellos necesitan el teclado. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a utilizar un teclado para digitar, para ingresar información, pues tenemos que tener muy presente que tenemos dos manos. Una mano que se llama la mano dominante, que es la mano con la que yo hago la mayoría de cosas, por ejemplo, escribir. Entonces, es la mano con la que yo normalmente escribo. No quiere decir que sea la única porque hay personas que manejan ambas manos. Se llaman ambidiestras. Entonces, para ellos, el uso de las manos es indiferente. Puedo escribir con la mano derecha, puedo conducir con la derecha, puedo cocinar con la derecha o lo puedo hacer con la izquierda. Pero hay otras personas donde tienen una mano dominante, que es la que tiene usted entrenada para hacer ciertas tareas. ¿Listo? Y existe la otra, que es la mano no dominante. ¿Qué pasa con ello? Normalmente la mano dominante es la que nosotros utilizamos siempre para ingresar información desde el teclado, pero cuando nosotros vamos a utilizar el teclado para cualquier cosa, nosotros debemos entender que dependiendo del tipo de teclado, vamos a ver ahorita que existen dos tipos de teclado, básicamente, nosotros debemos utilizar todos los dedos de la mano, los 10 dedos de la mano, para poder ingresar información. ¿Para qué? Para poderlo ingresar de forma rápida. Porque, pues, nosotros podemos utilizar la técnica normal, normalmente con el dedo índice, que es el básico con el que todas las personas empiezan el proceso de digitación, con el dedo índice de ambas manos, con el derecho y el izquierdo. Vulgarmente a eso se le llama chusografía, pero realmente el proceso de digitación, utilizando solamente dos dedos, hace muy lento el proceso, ¿listo? De ingresar información al sistema que requiere, pues, dichos datos. Ahora bien, aquí nos van a hablar, ¿listo? De que cuando uno ya necesita escribir mucho texto, mucha información por mucho tiempo, pues también se van a presentar algunas situaciones. Una de las más importantes que vamos a hablar ahorita y que aparentemente no tiene nada que ver con tecnología, pero sí tiene que ver mucho, tiene que ver con la fatiga y el cansancio. Y eso también está relacionado con el tema de la postura. Y nosotros a veces no le ponemos atención al tema de la postura, ¿listo? Que es acá lo que vamos a hablar ahorita. Y pues, nos sentamos como bien caiga y al rato ya estamos escurridos y entonces ya tenemos nuestra espalda arqueada y entonces la posición del computador con respecto a mi cuerpo no es la adecuada, la silla no es la adecuada, la altura no es la adecuada, el ángulo de visión no es la adecuada, el tamaño de la pantalla no es el adecuado, o no utilizo inclusive gafas que en este momento debería tener mis gafitas y se me olvidaron ponérmelas. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos están afectando, ¿listo? Y nos están afectando bastante en el momento de empezar el proceso de digitación. Entonces, vamos a arrancar con, ojo, las normas básicas que tratar de hacerlas, la respuesta es sí, hay que tratar de hacerlas por la salud de nosotros, ¿listo? Primero que todo. Y segundo, para mejorar en nuestro proceso de digitación. Ahora, primero que todo, aquí hablamos del término ergonomía, ergonomía, ¿cierto? Entonces, profe, ¿qué es ergonomía? Pues, hombre, gracias a Dios existe el amigo Google. Entonces, aquí le colocamos qué es o qué significa. Cualquiera de las dos. Y él les va a dar la definición como primer aspecto. Entonces, el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ergonomía es cuál es, ojo, el ambiente de trabajo y las condiciones que tiene mi ambiente de trabajo para que yo no me lesione, para que sea cómodo realizar esa labor.
¿Listo? Y de eso hay muchos ejemplos. En la guía nosotros ya tenemos una imagen donde nos está explicando cuál debe ser la postura básica y siempre tratar de mantener esa postura para trabajar cuando estamos frente al computador, tecnología. Obviamente esto aplica para muchos otros conceptos, pero en el caso del computador cuando estamos sentados, entonces lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la altura de la silla. Antes de sentarnos, calibrar la altura de la silla. Si permite la silla, ajustar la altura. Si no, pues ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar con el computador, hay algo muy importante que debemos nosotros entender. Yo voy a copiar esto aquí. Y es que cuando la persona se sienta, debe generarse un ángulo. Voy a poner en rojo para que se note en blanco. Un ángulo de 90 grados entre la posición de los codos y el antebrazo-brazo y el escritorio, el punto donde va a estar el computador y el teclado, específicamente el teclado. Ahí debe haber un ángulo, que si ese ángulo está inclinado y yo estoy trabajando de esta manera, o el teclado está elevado por encima de mis codos, porque realmente mi punto de referencia son mis codos, cualquiera de esas dos posturas a nosotros nos va a afectar. ¿Cómo? Fatiga. ¿Listo? Entonces eso va a generar fatiga, porque los músculos y los tendones no están en una posición cómoda, se están retrayendo y eso hace que cuando yo estoy escribiendo haya más esfuerzo, haya más desgaste. Entonces lo primero, la altura con respecto a bajar mis brazos, a flexionar el brazo y el ángulo que se genera aquí de 90 grados con respecto al escritorio. Si queda por encima o por debajo, ya tengo un problema. ¿Listo? Entonces, para eso normalmente utilizamos sillas que permitan ajustar la altura. Entonces, no es de que a mí me gusta estar alto, no porque usted va a quedar así, hacia abajo el teclado. O es que a mí me gusta quedar bajito, no porque el teclado le va a quedar muy encima. Y eso los va a afectar. Y los va a afectar bastante, bastante, bastante. ¿Listo? Entonces, lo segundo, al iniciar cada ejercicio que vayamos a hacer ahorita con el teclado, hasta con el celular hay que tener precaución. Descansar la punta de los dedos índices en las dos teclas que ahorita vamos a mencionar, que se llaman las teclas de referencia. ¿Por qué se llaman teclas de referencia? Porque cuando yo voy a tocar el teclado, normalmente el teclado va a tener dos teclas en la parte texto, ¿listo? Que tienen una sobresaliente. Entonces son en alto relieve, tienen una pestañita. De todo el teclado existen tres teclas fundamentales que tienen esa pestaña. Dos son alfabéticas. La J. Entonces la F y la J, y cada una de esas nos va a indicar un dedo índice. Para el caso del dedo izquierdo, el índice izquierdo, la tecla es la F, y para el índice derecho es la J. Entonces esos dos dedos siempre deben descansar. Esa es la posición de inicio. Entonces mi teclado, cuando yo arranco en mi teclado, acá está el teclado del profe. Obviamente, pues lo tengo con bandeja, esto es mucho más cómodo, acá está mi altura. Si se dan cuenta, observen acá, el ángulo está caído. ¿Qué quiere decir? Él debería estar así. El mío está un poquito caído. ¿Qué necesito hacer? Tendría que hacer ¿qué? Subir o bajar la silla para que me quedara las manos un poquito más altas. Tendría que subir un poquito más la silla para que las manos me quedaran un poquito más altas con respecto a la bandeja donde está el teclado. Segundo, dedo derecho en J. ¿Por qué tienen esos relieves, esas salientes, las dos teclas? Para que usted no tenga que ver el teclado. Solamente usted pasa los dedos. Aquí ubique el primero y aquí ubique el segundo. Ya tengo los dos dedos con las teclas guía. Por eso se llaman guía. Porque usted no necesita ver el teclado para saber dónde están. Solamente con tocarlas ya sabe. La tercera tecla guía está en el teclado numérico. Entonces ustedes van a pasar por el teclado numérico y van a encontrar otra muesquita. Acá la encontré. Esa es la tecla número 5. Esto también sirve para personas invidentes, que ellos memorizan el teclado.
Ellos no necesitan ver el teclado. Entonces, para eso son las teclas guía. ¿Listo? Acá están. Esta es la posición en la que debemos nosotros trabajar. Así. Ahí lo están viendo en la cámara del profe Carlos. Ahora bien, evitar mirar el teclado mientras se digita. ¿Por qué? Porque el estar mirando el teclado hace que nosotros nos demoremos mucho más tiempo en el proceso de digitar. El estar mirando el teclado nos va a obligar a hacer una doble tarea. Mirar el teclado, mirar la pantalla. Mirar el teclado, mirar la pantalla para verificar que lo que estoy escribiendo está bien. Eso hace que sea más lento el proceso de digitación. Obviamente eso es un proceso que lleva su tiempo, pero lo importante es tratar de hacer el ejercicio que con el tiempo me doy cuenta que yo ya puedo estar digitando y no tengo que estar mirando tan seguido el teclado. Eso aumenta mi velocidad. Ahora bien, acá dice que repetir 10 veces cada serie. ¿Qué quiere decir? Que este proceso requiere de ejercicios. Entonces los ejercicios son de memoria y la memoria nos permite ubicarnos en el teclado sin verlo. Entonces ya sabemos, primero que todo, y es fundamental este ejercicio, empezar a tratar de memorizar la ubicación de cada letra del abecedario en el teclado. Eso es bien importante. Imagina, cerrar los ojos y decir, ah, bueno, ¿dónde está la A? ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la N? ¿Dónde está la C? ¿Dónde está todas? Porque eso es lo que usted va a hacer cuando está mirando el teclado. Su cerebro ya sabe la posición y envía la mano hacia ese lugar sin necesidad de estarlo viendo. ¿Por qué vemos el teclado? Porque yo no sé dónde están las letras. Entonces, el proceso es repetitivo, entonces yo empiezo a memorizar el teclado y el teclado no está en un orden alfabético. Tengámoslo pendiente. El teclado tiene otra organización diferente. ¿Listo? Entonces, en ese término de ideas tenemos que saber dónde están las vocales, dónde están las consonantes, dónde están las diferentes situaciones, dónde está el espaciador, dónde está la puntuación, todo el tema. Entonces, eso es bien vital para nosotros. Además, el teclado tiene muchas teclas. Ya vamos a ver que existe de 121 teclas, existe de 101 teclas, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, son bastantes teclas para manejar y realmente todas las manejamos en algún momento. Entonces, con el tiempo, uno se va memorizando el teclado, se va memorizando el teclado. Ya mencionábamos que la posición correcta del cuerpo y las manos. Muy importante. Acá estoy mostrando también la posición de los pies con respecto al suelo. Las piernas deben estar en un ángulo de 90. A veces quedan volando. No alcanzan a tocar el piso. En ese paso, pues se puede utilizar una caja. También venden unos soportes para descansar los pies. ¿Listo? También se puede utilizar, obviamente esos soportes son un poquito costosos, valen entre 70 a 100 mil pesos. Un soporte, entonces no todo el mundo puede, pues se puede colocar una cajita para descansar los pies y que no queden flotando. ¿Listo? Ahora bien, un dato muy importante, la distancia que vamos a tener entre la pantalla y nuestro rostro, específicamente nuestros ojos, pero hablo del rostro. ¿Listo? Ahora bien, la pantalla del computador emite luz, es obvio. Al emitir luz, esa radiación nos va a llegar a nuestro cuerpo y obviamente también a los ojos. Entre más cerca yo esté, más intensa es esa radiación, esa intensidad de la luz. Eso va a afectar directamente a la persona, directamente la va a afectar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la distancia es muy corta, la intensidad de luz que llega a los ojos es muy alta y eso acorta la agudeza visual. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo ustedes van a necesitar gafas. Entonces, para el caso del computador, para el caso del monitor del computador, del portátil, porque hoy están muy de moda las portátiles, yo no debo utilizar mi portátil, yo no debo utilizar mi portátil ni la pantalla de mi computador a una distancia inferior de 50 centímetros. Inferior a eso, nunca. Profe, pues que es portátil, entonces me queda 30 centímetros y veo más bien. Veo mucho mejor. No. Mínimo 50 centímetros. ¿Listo? Eso bien importante. Y lo otro, una buena iluminación. A algunos les gusta trabajar con poca iluminación, pero eso hace que el desgaste del ojo sea mayor, porque es más la cantidad de luz que le llega al ojo proveniente de la pantalla. Y eso
Yo soy de los que hacía esa práctica, a mí me gustaba trabajar con poquita luz. Ya uno memorizaba las teclas y todo el cuento y trabajaba así. Por más que uno le baje la intensidad a la pantalla, afecta. Entonces, la sugerencia es no trabajar con poca o cero luz. Hay que trabajar con luz para evitar daños en el futuro. En el futuro de los ojos, porque eso sí, créanme que después no hay sino gafas y en algunos casos operación. Listo. Entonces, aquí nos decía que colocar los pies paralelos a la cabeza. Algunas personas utilizan los apoyapiés o los descansapiés para que los pies les queden de esta manera. No así, sino que le queden inclinados. Esa postura inicialmente es cómoda, pero está generando una tensión en los gemelos, que a futuro cuando usted se va a levantar, le duele caminar, se esfuerza, o sea, se siente que el músculo estaba haciendo ejercicio y no es un ejercicio bueno. Entonces, ese tampoco debe estar ahí. ¿Listo? Esto ya se habló. Lo de los codos es vital. Y ya voy a explicar otra cosa. Cuando se digita, cuando se teclea o se digita, yo voy a estar o mirando la pantalla o mirando la hoja donde yo estoy tomando los datos para digitarla. No debo estar haciendo esto, porque además esto me empieza a generar acá una tensión. En la gráfica, acá nos están explicando que hay algo muy importante y es que debo tratar de mantener los hombros relajados y el cuello, pero si estoy haciendo este movimiento después de media hora, primero ya estoy cansado y en algunos casos inclusive eso genera algo que se llama mareo. Entonces eso tampoco es bueno, no es algo que debamos nosotros tomar como costumbre el estar haciendo este movimiento, porque nos va a agotar. En últimas venden unos soportes para colocar una hoja al lado de la pantalla. ¿Eso con qué propósito? Que lo que usted tenga que moverse sea mínimo, y no que estoy allá y tengo acá el cuaderno abajo y empiezo a hacer este movimiento. Ese movimiento continuo genera mareo y genera una tensión en los músculos del cuello. ¿Listo? Eso con respecto a la parte corporal, que es bien importante. Entonces, buena iluminación, una silla adecuada, no una silla que de pronto tenga el espaldar dañado y entonces yo quedo con un ángulo de inclinación acá, también de mi espalda. La espalda tiene el mismo ángulo de inclinación que antebrazo-brazo, 90 grados. Pero a algunas personas les gusta sentarse así. Y lo voy a poner en color verde. A algunas personas les gusta sentarse así. Suprimir, un lápiz. A algunas personas les fascina sentarse así, curviadas. Y a algunas les gusta sentarse así. Ahí ya estamos generando un problema postural muy grande y es que estamos generando una lesión en la espalda. Que no se ve ahorita, totalmente cierto. Es raro que se note a esta edad que ustedes tienen, pero a futuro sí se nota. Y eso ya después es un complique por un error postural que ustedes han tenido durante toda su vida. Entonces a ustedes les gusta, eso es a lo que le llaman los papás sentarse escurrido, así, escurrido. Eso es malísimo, pero a veces uno no lo entiende. Entonces, esa parte con respecto al trabajo. Cuando ya volvamos al colegio y yo los vea en la sala de informática o los vea en el salón de tecnología y los vea escurridos, no se sorprendan si les llamo la atención, no les sorprenda si les bajo puntos, no les sorprenda si los tomo de los hombros y los levanto, los jalo para que se sienten bien. Ahora ya me van a entender por qué lo hago en sala de informática, porque yo estoy pendiente de la parte postural de todos para que no se generen lesiones, o al menos no en mi clase. ¿Listo? Postura correcta de las muñecas. Aquí va a pasar algo muy importante. El uso continuo del computador tiene un perjuicio. ¿Cuál es ese perjuicio? Inicialmente algo que se llama túnel carpiano. El túnel carpiano es un problema que se presenta en los tendones de los brazos, donde a usted le empiezan a doler los brazos y se le encalambran. Le empieza a generar hormigueo. Eso es por hacer trabajos repetitivos o con mala postura. ¿Tiene operación?
pero el túnel vuelve a aparecer y es bastante, bastante complicadito el tema de la recuperación de la operación. La operación es sencilla, inclusive es ambulatoria, pero se lo mandan a la casa el mismo día si no hay ningún inconveniente, pero la recuperación es dolorosa y de todas maneras queda el malestar. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado y eso se hace con respecto a la postura correcta, con respecto a los brazos, con respecto a las muñecas. Entonces, postura natural de las muñecas. No esta, no esta, no esta. Postura natural de las muñecas. Esta es la postura en la cual deben reposar las muñecas en el teclado. No así, no así, no así. Postura natural. Importante. Y yo sé que muchos van a decir, ay, pero ¿qué? El profe nos está explicando todo esto. Yo no voy a hacer nada de eso. No se afane, no es mi salud. Es la de ustedes a un futuro. Y ahora todo tiene que ver con esto, con teclear, con utilizar el computador. Y si tenemos malas costumbres, a los 25 años ya hay personas diagnosticadas con túnel carpiano, con mango rotador, y son por estas situaciones, que eran enfermedades de los 40, 50 años. Ahora a los 25 ya hay personas, esto genera una enfermedad terrible en los dedos, en las manos, este tema del teclado con pulgares en los celulares. Por eso hay personas a los 20 años que ya tienen problemas de túnel carpiano, porque esta no es la forma de digitar. Bueno, continuemos. Profe, Dime. yo hago clases de mecanografía. Excelente. Profe, Eso es una diferencia. Ya les dejo hablar, tranquilo. Ya les doy la palabra, niños. Ya les doy la palabra. Déjenme terminar este concepto y ya les doy la palabra. ¿Listo? Entonces, ojo. El mouse debe estar, y aquí se los voy a mostrar. Acá está el teclado. Junto al teclado debe estar mi mouse. No por allá adelante, no por allá a un lado. El teclado debe estar lo más cercano al mouse. Lo más cercano al mouse. Y si se dan cuenta, yo acá tengo esta postura para mis manos. Ojo, miren. Tengo este ángulo. Cuando yo voy al mouse, mi mano queda derecha con respecto al mouse. Mi mano. Aquí debe quedar derecha. Obsérvenla ahí. Queda derecha. Cuando vengo al teclado, gira un poquito. Hace como una curvatura. Como si le fuera a dar un abrazo a una persona. Empezar a darle un abrazo. Eso es importante en la postura para el mouse. El mouse no debe quedar por allá lejos, debe quedar lo más cercano al teclado. Y hacia el lado donde usted trabaja la mano dominante. Si su mano dominante es la derecha, pues hacia ese lado. ¿Listo? ¿Por qué digo que cerca? Porque entre menos usted tenga que estar moviendo el brazo, pues más rápido. Y segundo, menos se va a fatigar. Porque si yo tengo que hacer esto para llegar al teclado y al mouse, o tengo que hacer esto para llegar al... Eso me va a afectar. Eso me va a lastimar a mí. ¿Listo? Ahora, cuando no estoy digitando, quito los brazos y los pongo acá en el descansabrazo o los dejo sobre mis piernas. ¿Qué quiere decir esto? Descansabrazos o los coloco sobre mis piernas. Cuando no estoy digitando, esta es posición natural para descansar. ¿Por qué? Porque la parte del brazo antebrazo genera un ángulo de relajación. Entonces, esto no va a quedar curvo, no va a quedar angular la muñeca con respecto al antebrazo. Y eso nos va a permitir descansar el brazo. Listo. Ahora bien, último elemento. Siempre hay que hacer pausas. Pausa cada hora, cada 2 horas, máximo cada 2 horas. Pausa cada hora, parar de digitar y estirar un poquito los brazos. Hacer unos ejercicios de estiramiento. ¿Listo? Esos ejercicios de estiramiento tienen un propósito. Y es de que los tendones no se empiecen a pegar. Y que los músculos no se fatiguen en exceso. Entonces, hay unos ejercicios muy sencillos que uno puede realizar estando sentado para evitar la fatiga muscular y que se empiece a generar el famoso túnel carpiano. Este es el más utilizado. Tomar las manos y empujar los dedos hacia atrás.
Aquí van a sentir una leve tensión. Tampoco mucha fuerza, mucho dolor. Una tensión. Ahí sienten que los músculos se están estirando. Eso es. Y cuentan 5, 4, 3, 2, 1. Y cambian. Y lo hacen unas 3, 4 veces. Entrelazan los dedos, empujan hacia adelante, cuentan hasta 5, lo recogen, vuelven y los empujan. Esos son ejercicios de estiramiento para protegernos del problema del túnel carpiano. ¿Listo? Entonces, y cada 2 horas hay que levantarse, porque también hay que pensar que el cuerpo está en reposo y las piernas están en reposo. Hay que estirarlas, hay que darles otra vez la posibilidad de circulación normal de sangre, porque acá están dobladas las piernas. Entonces, con eso también debemos tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, cada hora, estirar un momentico, eso no se demora uno nada, pero es vital. Y cada 2 horas, levantarse y dar al menos una vuelta de 1 minuto, caminar 1 minutico y ya, 2 minutos. ¿Listo? Eso con respecto a las pausas. Son importantes. Ahora bien, ya la segunda parte vamos a mirar ya cómo es el tema del manejo del teclado, cuál es el programa que vamos a utilizar y cómo son las técnicas de digitación que vamos a trabajar. Ok, entonces ya a continuación arrancaremos con las técnicas propiamente dichas de digitación. Bueno, ahora vamos a trabajar ya directamente con el teclado, ya directamente con lo que es el teclado, no las sugerencias, la postura, toda esa situación que veníamos mencionando, ya lo vamos a dejar un poquito de lado y ya vamos a entrar a hablar con el teclado. Del teclado, ¿qué podemos hablar? Básicamente, nosotros vamos a encontrar en el mercado el teclado de computador de diferentes maneras. ¿Listo? Hoy día hay mucha variedad de teclados. Voy a irme a un teclado estándar. Estándar, ya voy a explicar por qué. En el teclado estándar, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Un teclado de computador estándar es un teclado de escritorio, no de portátil. Vamos a encontrar varias zonas. ¿Listo? Dentro de esas zonas que nosotros vamos a encontrar en el teclado, vamos a encontrar la primera zona, que la voy a resaltar acá. Esa zona es la alfanumérica. Uy, actualización de Windows 10 que no me gustó y que aparece una barra de clima. No me gustó la última actualización de Windows 10. Listo. Entonces, aquí tenemos la primera zona, alfanumérica. ¿Por qué se llama alfanumérica? Porque acá en esta zona vamos a encontrar todas las teclas del alfabeto dependiendo del idioma. Acá voy a mostrar por qué. Nosotros tenemos básicamente 2 teclados que llegan a Colombia. Uno, teclado norteamericano en inglés y otro latinoamericano. ¿Listo? La diferencia entre esos 2 teclados está en la parte alfanumérica. ¿Por qué? El norteamericano, por ejemplo, no tiene la tecla ñ. Si se dan cuenta, la ñ viene después de la L. Pero acá vienen los 2 puntos y el punto y coma. Este es un teclado norteamericano, o sea, es inglés, en inglés. Por ese simple hecho, yo ya lo sé. Lo mismo pasa en los portátiles. Los portátiles hoy día vienen en inglés, vienen en español. Se ha masificado mucho el teclado en español, pero hay que mirar ese tema. El teclado viene en español. En los portátiles es importante ese tema. Entonces, acá nos damos cuenta, este teclado es en inglés. ¿Listo? Porque no tiene la ñ. Empecemos por ahí. Ahora bien, ¿qué otro elemento nosotros vamos a notar? Acá no tiene la tilde. ¿Dónde viene la tilde? La tilde viene después de la P. Ah, caramba, aquí después de la P, en esta zona, debería venir la tecla de tilde. No está. Bueno, ahora bien, tenemos la de funciones. Esta es la barra de funciones. ¿Por qué funciones? Esas teclas tienen una F. Cada F significa función. Función 1, función 2, función 3, función. Cada tecla tiene una función. Hoy no las vamos a repasar, pero cada tecla tiene una función de las de función. Por ejemplo, F5 si estoy navegando en el navegador de internet, F5 es actualizar la página que estoy navegando. ¿Listo? Entonces, si yo aquí presiono F5, trata de cargar nuevamente todo.
Listo. Eso, por ejemplo, en F5. Por ejemplo, F2. F2 sirve para cambiar el texto en un archivo. F4 sirve para, en combinación de otra tecla, para cerrar el computador, cosas por el estilo. Cada tecla tiene una función, una tarea específica. ¿Listo? Aquí están las de cursores. Obviamente cursores porque tienen las flechas. ¿Listo? Esta zona todavía no la voy a mencionar hoy. Hoy no la vamos a trabajar, ni esta zona. No la vamos a trabajar hoy. Pero esta sí, que es el teclado numérico, el que mencionaba yo hace un rato. Entonces, el computador, cuando vamos a trabajar con el teclado, tiene estas zonas. Entonces, básicamente para nosotros, teclado alfanumérico, teclado de funciones, teclado de cursos. Inicialmente con esos. Estos son las de desplazamiento, estas que estoy mostrando acá en color café. Las de desplazamiento son page up, page down, insert. Ya después les voy a mostrar para qué sirven esas teclas. Bueno, pero ahorita no las vamos a utilizar. ¿Qué va a pasar con nosotros? F va a tener aquí una muesquita. ¿Listo? Y J va a tener aquí una muesquita. En los táctiles no existe esto. ¿Qué quiere decir? Los celulares no tienen teclas guía. Eso sí es importante. Y aquí en el número 5 también van a tener una muesquita. Un relieve. A eso se refiere las teclas guía. Entonces ahí es donde yo voy a posicionar mis dedos. Ahora bien, pilas con lo siguiente. Cuando nosotros venimos a mirar los dedos, acá nos dicen que F para el índice izquierdo, J para el índice derecho. Y de ahí en adelante, cada dedo tiene una posición. Entonces, F, D, ahí estamos viendo en la gráfica, S y A. Y queda el dedo gordito, como decimos nosotros, libre. Este dedo sirve para la barra espaciadora, igual que esta. Estos dos utilizan la barra espaciadora. ¿Listo? Ahora venimos con este. En este viene J, K, L. Y la última, ¿cuál sería? La tecla que dijimos. Si es en español, ñ. Si es en inglés, punto y coma. El meñique. Entonces, dependiendo del teclado, la posición del meñique. ¿Listo? Entonces, ahí ya está otra de las informaciones importantes para poder identificar si el teclado es en inglés o es en español. Y la posición del meñique. El meñique si es en inglés, punto y coma. Si es en español, la ñ. ¿Listo? Y cubrimos el total del teclado. Ahora bien, esta ya es la región del teclado. Por colores. ¿Por qué por colores? Primero que todo, los dedos van a tener asignadas unas teclas. Eso no tiene vuelta de hoja. Cada dedito tiene unas teclas que puede digitar. En el caso del índice izquierdo, él va a integrar un grupo de 2 columnas de teclas para poder digitar. Ahí están, por ejemplo, si son números, el 4 y el 5. Y de ahí para abajo, alfabéticamente en forma diagonal, nos vamos a dar cuenta que viene la R, viene la T, viene la F, viene la G, viene la V y viene la B larga, con el índice izquierdo. Con el índice derecho también hay unas teclas. ¿Cuáles son? El 6 y el 7, y de ahí para adelante la Y o la Y, la U, la H, la J, la N y la M. Esos son los dedos índices. ¿Qué quiere decir? Que los índices solamente deben tocar esas teclas, no más. De ahí para adelante no me debo salir. ¿Listo? En el caso del teclado, cuando yo vengo al teclado, ubico mis teclas y observen. El grupo, yo les decía que venía diagonal. Mírenlo. Entonces yo ya sé que si me muevo diagonal, yo ya sé qué teclas debo tocar. Sin estarlas mirando por las teclas guía. Ahora bien, cada dedo tiene un color, pero cada dedo también tiene un nombre. ¿Listo? Tiene un número. Aquí no les puse los números. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, arranqué con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Para digitación tenemos 9 dedos. Porque los pulgares, los 2 pulgares, sirven para la barra espaciadora. Y ojo, solamente para barra espaciadora, para nada más. Los pulgares solamente tocan barra expulsadora, el gordito, que hablamos nosotros, el dedo gordito. Entonces, el dedo meñique
En el caso de nosotros son los extremos. Entonces, en los extremos, cuando nosotros ponemos el teclado acá y ponemos las manos, nos vamos a dar cuenta que esto está así. Este va a tener esta zona, la parte externa, igual acá, va a tener la parte externa. En el teclado ya sabemos algunos, otros no, que existen unas teclas aquí al lado izquierdo. Voy a mencionar las más importantes en su función por el ejercicio que vamos a hacer. La tecla control. La tecla control sirve para, cuando yo la presione con otra tecla, hacer una tarea, una función, una orden. Se llama combinación de teclas. La tecla alt. Cuando yo presiono la tecla alt, se abren los menús de los programas. Se activan. La tecla Windows, que es esta tecla que está aquí. Esto para los que tienen teclado y computadora compatible con Windows. Los que tienen teclados Apple, o sea, Mac, la MacBook tiene un teclado un poquito diferente, un poquitico. Por ejemplo, no tiene la tecla Windows, no la tiene. Entonces, la tecla Windows para abrir el menú inicio. ¿Listo? Ahora bien, la tecla Shift. Aquí la tecla Shift es mayúsculas. Ojo, si yo mantengo presionada esa tecla Shift o mayúscula, yo puedo utilizar el teclado alfabético en mayúscula. Esta que dice bloqueo de mayúsculas, si la presiono y la suelto, el teclado va a estar siempre configurado en mayúsculas. Si la vuelvo a presionar y la suelto, el teclado queda en minúscula. Pero ¿cómo sé en qué está? Estos LEDs que tengo acá, estos bombillitos que están aquí. 1, 2 y 3. El primero sirve para saber si el teclado está en numérico. ¿Cómo se sabe si está en numérico o no? Aquí aparece un bombillito rojo, naranja o verde. Si el bombillito está encendido, este teclado de esta zona está funcionando como números. Pero si el bombillito está apagado, este teclado que estoy mostrando acá funciona como cursor, como las flechas de acá. A algunos gamers les gusta jugar con eso más bien. Entonces uno lo configura. ¿Cómo lo activo o lo desactivo? Con esta tecla que está acá. Block num. Cuando yo presiono esa tecla, el teclado automáticamente envía una señal y este bombillito se activa o se desactiva. El otro bombillito es la A. Cuando yo presiono block mayús, por primera vez, este bombillito se enciende y le está indicando a usted el bloqueo de mayúsculas está activo. Todo lo que usted escriba, si es letras, está en mayúscula. Cuando vuelvo a presionar block mayús, que es esta tecla de acá, este bombillito se debe apagar y el teclado deja de escribir en mayúscula, empieza en modo minúscula. Eso es vital recordarlo, yo sé que todos ustedes ya lo saben, pero a veces se nos olvida las teclas de bloqueo. Entonces es bueno recordarlas. ¿Para qué toda esa carreta? Todos dirán, pero ¿y para qué toda esa carreta? ¿Qué mamera? Pues chicos, nosotros vamos a trabajar con una plataforma que se llama Ratatype, no se vayan a reír, así se llama, yo no le puse el nombre. Y en esa plataforma es gratuita en internet, pueden trabajar con el celular, pueden trabajar con el teclado del computador. Ahí vamos a poder trabajar, nosotros vamos a poder trabajar una serie de ejercicios para mejorar nuestro proceso de digitación. O sea, que no nos manejemos solamente dos dedos para digitar. Chusografiar, como mencionaba hace un rato. Entonces, aquí van a encontrar una primera opción. Hágase un test de mecanografía. Entonces, aquí va a empezar la... Hasta el momento no he quitado mis ojos de la pantalla. Algunas veces a mí también se me olvidan las posiciones. Aquí está en mayúscula. Ay. Espérame porque se me movió. Entonces... está en mayúscula el teclado. Ojo, la idea es que nosotros no tengamos que mirar tanto el teclado. No les voy a pedir que se lo memoricen, ¿no? Acá estoy buscando la tecla de guía. Se me activó el teclado otra vez. La idea es esa. Cuando yo termine de hacer mi test,
Él me va a decir cuál es mi velocidad. Si yo me pongo a ver el teclado y ver la pantalla, este movimiento que estoy mostrando yo va a hacer que yo pierda tiempo. Pero cuando yo ya dejo de revisar tanto el teclado, pues va a mejorar mi velocidad con respecto a la digitación. Ese es el ejercicio. Vamos a hacer un test para saber cuántas revoluciones por minuto tiene una persona. Ojo, no se afane porque cada test tiene un texto diferente. Entonces no nos vayamos a afanar. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora sí? Primero que todo, debemos hacer el test. ¿Listo? Todos me van a hacer el test. Pero para eso, aquí ustedes van a entrar a algo que dice Ratatype Groups. Está en la guía. Los va a enviar a este sitio. Para eso ustedes van a crear una cuenta. Entonces van a crear su cuenta. Importante, les voy a mostrar algo. Aquí les va a decir, bueno, regístrese. ¿Cuál es su correo electrónico? El correo electrónico debe ser el correo institucional. Los que me registren con correo privado, para mí esos niños no existen. Y la contraseña, pues la contraseña que usted quiera poner. Los que se registren con Google, los que se registren con Facebook, los que me hagan una cuenta individual y no aparezca su nombre, cuánto lo siento. Porque no les voy a poder hacer el seguimiento. ¿Listo? ¿Cómo así, profe, el seguimiento? Pues es que es muy sencillo, chicos. Acá yo tengo la oportunidad de revisar quiénes han creado la cuenta. Entonces, aquí está. Entonces, tales personas se han querido agregar. Entonces, añadir miembros. Ahí están viendo mi pantalla. Acá está el profesor Carlos como administrador. Tengo a Cristian Andrés Mesa. Tengo a Dylan Alexis. No sé quién más. Tengo una Gabriela. No sé quién es. Tengo un Pablo. No sé quién es. Tengo un Julián Santiago Pachón. ¿Listo? Al cual yo le puedo revisar algunas situaciones, por ejemplo, eliminarlo. Por ejemplo, estos chicos debería yo eliminarlos porque no sé quiénes son. ¿Ven? Entonces, si usted se me registra mal, usted no me vaya a decir, profe, pero yo me registré, yo hice las tareas. No, no es cierto. Y acá aparece lo que usted ha hecho. Obviamente en la tarea me lo tienen que enviar, pero no va a faltar el que se va a ir de vivo y va a decir, yo no la hago y que mi compañero me muestre la foto y eso Caicedo no se da cuenta. Si usted no está acá, yo le bajo la nota. Profe, pero quedó excelente, fue uno de los mejores tiempos. Demuéstreme su cuenta. En su cuenta queda registrado dónde está usted. ¿Listo? Entonces, si usted no ha entrado, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Entonces no podemos dar una buena calificación. El trabajito en este momento, cada uno de ustedes se va a empezar a registrar. Ya. Van a entrar por este link ratatype.es grupos 3073-540. Van a entrar ya mismo ahí, van a crear su cuenta y aquí deben aparecer. Entonces, desde este momento voy a dar 5 minutos para que se cree la cuenta. Ya mismo, empezamos. Entonces voy a empezar a revisar quiénes están activando su cuenta. ¿Listo? Mientras activan su cuenta, ya ahorita voy a verificar quiénes me activaron la cuenta. En la guía nos va a decir lo siguiente. Ojo con esto. Realice el test. Esa es la tarea. El test. Capture la imagen de lo que le sale antes de terminar, antes de digitar el punto final. Entonces, escriben todo, está en verde. Recuerden que aparecía en otro color. Aquí mi test aparecía en otro color.
Aquí. Entonces, test. Empezar a escribir. Aparece en negro. Me fue la J. Profe, Dame un una momento. pregunta. Dame un momento. Cuando lleguen acá, al final, vuelve, cierran comillas. Antes de poner el punto, capturan esta imagen. Entonces, capturan la imagen y esa imagen me la van a guardar a mí. O sea, hace parte del envío del PDF. Que este es el ejemplo. Ese es el del profe. 19 revoluciones por minuto, 97.6% de precisión. O sea, no me equivoqué casi. Esa me lo envían. Chun. Al final ponen el punto. Listo. Y les va a aparecer esta otra pantalla, que es la puntuación final. Esa también la capturan y la guardan en el PDF. ¿Listo? Al final. Ojo. Deben enviar 2 capturas de pantalla con las imágenes del texto del ejercicio solucionado antes del punto y el punto final. Adicional a eso, hay que hacer los primeros 9 ejercicios de la primera lección. Esos me van a aparecer a mí registrados acá. Entonces, profe, ¿cómo así que la primera lección? Vamos a aprender. Entonces, por acá debe decir, estás en cursos, no en aprender. Entonces, yo ya voy en la lección 1, ejercicio 3. ¿Cuántos tienen que hacer? Los 9. Yo ya voy en el ejercicio 3. Ahí les está mostrando, ojo, DKFDJ. Entonces, ya les pongo atención. DK, DK. Entonces, dedos, chin, aquí. Entonces, DKFDJ, espacio, JDFKF. Me estoy desconcentrando, espacio. KJDKF. Y ahí los van desarrollando. Cuando ya terminan de hacer el ejercicio, importante esto. Siempre utilicen las teclas guía. Con esto lo van a hacer más rápido. F, K, J, D, K. Espacio. F, K, D, K, J. Espacio. F, K, F, D, J. Espacio. K, J, D, K, F. Espacio. Y ahí van terminando el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando ya terminan el ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. Es que, digamos, yo ya entré a bueno, el nombre, Ratatouille. Sí. Profe, ¿qué hago cuando esté ahí? ¿Dónde le doy? Profe, es que ya estoy ahí. Es que no. Bueno, ojo porque yo les mencionaba lo siguiente. Tienen que mirar la pantalla que estoy compartiendo. Aquí en la guía está esta URL. Que la voy a compartir a ver por el chat. Se las voy a compartir a todos los miembros acá. Está en la guía, vuelvo y menciono. Está en la guía. Cuando ingresen aquí, él les va a decir, bueno, los van a unir al grupo del profesor Carlos. Tiene que crear una cuenta. Coloquen su correo institucional y una contraseña. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya tengo 3 personas del curso que ya se me están registrando. A ellos les voy a dar punto por trabajo en clase. Todavía no los voy a añadir por eso mismo. Ellos ahorita están en trabajo en clase, a ellos ahorita les voy a dar punto por trabajo en clase. ¿Listo? Pero, ojo, tienen que hacerlo por acá para que yo les pueda monitorear el trabajo y saber que sí lo hicieron. Si no lo hacen por acá, yo no voy a tener cómo demostrar que sí los hicieron. No puedo. Profe, Dime. profe, lo que pasa es que yo tuve un problema con mi computador. Entonces yo estoy conectado por el computador de mi hermano. Entonces, pues no podría crearme mi cuenta de eso en este momento, profe. Claro que la puedes hacer. Lo que pasa es que después de que la abres, la cierras y le dejas a tu hermano el computador sin cuenta. Tú quedas con una cuenta para revisarla en cualquier computador o celular. No hay problema.
Esto lo pueden hacer desde el celular y lo pueden hacer desde el computador, desde la tablet, desde cualquier dispositivo. El registro lo pueden hacer. Y lo único que hacen es, después de registrarse, pues se salen. Cierran sesión. Aquí, Carlos, vea, este es el profe Carlos. Aquí le dicen cerrar sesión. Y tu hermano nunca se enteró porque tú nunca le instalaste nada. Nunca. Esto no es instalador. Esto es en internet. ¿Listo? Ok, profe. Listo, Mariam, dime. Bueno, chicos, entonces, esa es la tarea. Hay que hacer el registro. Es parte de la tarea. Ojo, hay 3 grandes elementos de la tarea. Primero, hay que registrarse. Es obligatorio. Si usted no se registra, la nota no va a ser sobre 5. No hay nada que hacer. Segundo, nos está diciendo que hay que presentar, ¿qué? El test. Y obviamente hay que capturar las pantallas del test. Ahí se está explicando. Y por último, hacer los 9 ejercicios de la lección 1. Cada ejercicio envía una calificación. Hay que enviar el pantallazo. Ojo, cada ejercicio entrega una calificación. Yo ahorita, miren, esa es mi calificación del ejercicio 3. Lo copio y lo pego, así con los 9 ejercicios, que deben coincidir con los que a mí me entregue acá Ratatype. No hay ningún lío. Entonces, listo, profe. Entonces, no lo quiero intentar. Quiero hacer esto rápido. Entonces, él me dice, ¿puede? No, está muy mal. Tiene que volverlo a repasar. ¿Por qué? Él le va a decir a usted que tiene que escribir con al menos 10 revoluciones por minuto. Perdón, teclas por minuto. Entonces, tiene que volverlo a intentar. Y él lo obliga. No hay nada que hacer. Entonces, D, K, F, D, J, espacio J, D, F, K, F, K, J, D, K, F, espacio F, K, J, D, K, F, K, D. Pero nos concentramos. Profe, una pregunta. Dime. Esto después de registrarnos, digamos que ya nos registramos, esto después, ¿qué hacemos? Digamos, ¿dónde nos metemos para hacer ese test donde usted lo está haciendo? Ya les muestro. Espérenme un momentillo. Bueno, señor. Profe, Tengo muchos errores, me toca volverlo a hacer. Ojo, ¿dónde van a entrar? Ya que se hayan registrado, vuelvo y digo lo siguiente. Aquí arribita dice test, pero tiene que estar el usuario activo. Observen acá en esta esquina. Acá dice Carlos. Estoy con mi usuario ya. Hasta que el profe no me acepte, no entro. ¿Listo? Hasta que el profe no me acepte, pues no entro. Entonces, el profe tiene que aceptar aquí algunas personitas. Mire, Isabel. Y esa Isabel no sé quién es, entonces su trabajo lo va a perder. ¿Por qué? Ya les dije. No es que no ponemos atención al registro. ¿Yo cómo voy a saber quiénes son ellos? profe, Dime. es que mira que estoy copiando el correo institucional mío, ¿sí? Y me aparece que tengo incorrecto el correo institucional. Algo le estás digitando De mal. pronto la contraseña. Algo le estás digitando mal. Puede ser que la contraseña es muy corta o la contraseña no tiene números y letras. Tiene que Profe, ponerle una otra pregunta. cosa. Dime. ¿Toca entrar con el correo Ok. institucional? Sí, todos tienen correo institucional. Profe, Bueno, chicos, un momento. Hasta aquí voy a parar la grabación. Ya un momento. Entonces, esa es la tarea. Ya la expliqué muy bien. Ya expliqué cómo registrarse, por dónde entrar. Acá dice test, pero tienen que estar con su cuenta abierta. Si no, pues no me lo va a registrar y no me va a mostrar a mí nada. Hacen el test. Ojo, acá dice test. Y tan pronto vayan a terminar, me capturan las respuestas del test. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en la guía. Más las primeras 9 lecciones del curso, del primer nivel del curso. Eso sería
También se me olvidó la contraseña. la explicación de la tarea. ¿Listo? Entonces, aquí Profe. vamos a dejar un momento, ya voy a dejar acá y ya nos estamos hablando.